Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy vinculado al mercado americano. Vamos a hablar un poco sobre lo que vivimos el día de ayer, ¿no? Los tipos de interés. Fue un día bastante agitado, como se veía esperar, pero también con muchas sorpresas que tenemos que recapitular. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Hola José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar, como les había mencionado en este momento, haciendo el análisis de lo que sucedió con el tipo de interés. Una vez terminamos eso, verificamos un poco las noticias que vimos el día de hoy. Hoy tenemos las noticias de los subsidios de desempleo y después de eso, ventas minoristas y tenemos también tenemos ahora sí el punto de entrada en el caso de existe, ¿no? Bueno, a ver, el día de ayer se bajó el tipo de interés en Estados Unidos un 0,50% frente a la expectativa de un 0,25%, básicamente. Este es el primer recorte que se ha desarrollado en la Reserva Federal después básicamente de 3 años. Y lo que se espera de alguna forma es alivianar la crisis que se está viviendo actualmente en el tema de empleo, en el tema de competitividad y en el tema de inflación. Ayer Jeremy Powell conversó sobre algunos tópicos, ¿no? Les voy a leer un poco las notas que logré capturar de Jeremy Powell para poder interpretarlas y en función de eso tomar decisiones de inversión, ¿ok? A ver, déjenme abrir nada más las notas y comenzamos. Perfecto. Bueno, a ver, entonces tenemos la primera reacción. Vamos a hablar un poquito sobre las reacciones de mercado. Aquí lo tengo. La primera reacción, la reacción de la precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, aplaude la Reserva Federal sobre el recorte del 0,5% del tipo de interés. ¿Por qué es importante eso? Ayer a Jeremy Powell se le conversó un poco sobre la diferenciación entre la política o la gobernanza de Estados Unidos y la política monetaria justamente porque hubo estos elogios, ¿no? Bueno, en primera instancia, vamos a hablar ahora sí lo que dice la Reserva Federal. Bien, a ver, Jeremy Powell en la declaración de la OPEP, de la Fed, perdón. A ver, él menciona que la economía aún se encuentra fuerte, es decir, que la tasa del Producto Interno Bruto y sus derivados aún mantienen fortaleza. En otras palabras, ventas de viviendas de segunda mano, minoristas, permisos de construcción y todo lo que se refiere al Producto Interno Bruto se mantiene fuerte. La inflación menciona que ha retrocedido con fuerza y el empleo se ha enfriado. Ya, esas son ahora las dos nuevas claves de la Reserva Federal, la inflación y el empleo. Bien, básicamente lo que nos dice Jeremy Powell es que la decisión que ellos tomaron refleja una creciente confianza en mantener un mercado laboral estable. Sin embargo, menciona que el gasto del consumidor se ha mantenido resiliente, en otras palabras, el consumo se ha congelado un poco, pero aún el empleo sigue siendo un empleo estable. Esto alude un poco a la situación que vimos en el pasado, en donde habíamos mencionado que la Reserva Federal estaba preocupado por una crisis de empleabilidad. Ellos decidieron bajar este tipo de interés porque consideran que aún no existe dicha crisis. Sin embargo, más adelante vamos a ver un poco más qué es lo que nos dice. Bien, menciona sobre la aceleración de otros posibles cortes. A ver, la aceleración de los recortes de la inflación puede volver. Ya, entonces lo que menciona es que si es que bajan el tipo de interés con mucha fortaleza y muy seguido, puede existir un efecto inflacionario y la economía puede debilitarse aún más. Es decir, que están muy, digamos que expectantes a que seguir bajando el tipo de interés y esto se da principalmente a que puede ocasionar un efecto contrario, es decir, aumentar la inflación como nosotros lo percibimos y ahí podríamos entrar en otro problema financiero, ¿no? También nos menciona que el pronóstico respecto a junio de los números inflacionarios y el empleo ha cambiado. La inflación se sostiene, sin embargo, hay que tomar en cuenta los recortes del tipo de interés. Y menciona una parte importante. Si el empleo sigue bajando, responderemos.
¿Cuál es la respuesta de que el empleo siga bajando? Pues más recortes en el tipo de interés, ¿no? Entonces, en otras palabras, la primera iteración de Jeremy Powell lo que menciona es que la productividad se encuentra ok y los dos factores a vigilarse son la inflación, es decir, tres datos importantes, IPP, IPC y PCM, y también toma en cuenta el dato del empleo. Menciona que, si bien es cierto, aún tiene un empleo fuerte en Estados Unidos, pero este empleo fuerte de Estados Unidos puede ocasionar principalmente que en algún punto, si se llega a debilitar, ellos bajarían el tipo de interés, lo que nos menciona. Bien, tenemos el apartado de preguntas. Déjeme ver si encuentro una importante para poder conversar sobre aquello. Ya, aquí hay dos partes importantes, ¿no? En el discurso del día de ayer, a Jeremy Powell se habló o se lo criticó muchísimo sobre que la reunión pasada mencionaba que no era tan importante un tipo de interés en menos 0,5% y se lo critica bastante en ese sentido, ¿no? Nos menciona también que si ellos bajaron la perspectiva del 0,5% es porque consideran que aún no estamos en una crisis laboral y la intención es tener un tipo de interés bajo para fomentar la productividad. Adicional a esto, menciona también que no están por detrás de la curva de rendimientos de los bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reserva Federal, en teoría, pongámoslo entre comillas, está actuando antes o está actuando, digamos, de una forma proactiva con el rendimiento estacional que tienen la gestión bancaria y los bonos de Estados Unidos, ¿no? Ya, menciona también que hay un nuevo indicador que hay que tomar en cuenta, que es el indicador del pleno empleo y el indicador del Producto Interno Bruto. Dice que a pesar de que consideran que existe una alta productividad, no hay que descuidar el indicador del Producto Interno Bruto porque podría ocasionar una crisis en ese sentido. Bien, básicamente ese es el resumen de la intervención de Jeremy Powell. También dentro de las palabras se mencionó que no existe riesgo de una recesión de momento. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes a que las tasas de empleo y de inflación se comiencen a regular. Probablemente exista un nuevo recorte en noviembre, pero este recorte la Reserva Federal no lo ha anunciado, sino más bien es un recorte especulativo por parte de los inversionistas porque consideran que sí hay problemas en el mundo de las acciones, ¿no? Consideran que la productividad ha bajado y de hecho nosotros también lo hemos visto con anterioridad en donde vimos que los PMIs se han recortado, los PMIs de manufactura, los PMIs de servicio. Entonces, si esos PMIs se recortan, es que es un clave síntoma de que a la economía no le está yendo bien. Habría que ver la nueva evaluación de los PMIs, a ver si es que mejora o si es que en efecto seguimos teniendo una tendencia bajista. De momento el mercado se va a encontrar de alguna forma un poco inquieto, pongámoslo así, se va a encontrar un poco inquieto el mercado porque no saben con exactitud si es que el tema de recorte del tipo de interés este año va a continuar o de alguna forma el mercado va a quedarse quieto. Bien, a ver, vamos ahora sí a hablar un poco sobre lo que ha sucedido el día de hoy. Bueno, entonces en síntesis, queridos inversionistas, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos clave. Empleo, es decir, todas las noticias referentes al empleo nuevamente se va a activar con fuerza. Inflación, ya justamente por los datos de sorpresa que vimos el día de ayer. Y la productividad, pero este en menor medida, porque en teoría aún existe productividad o producción positiva en Estados Unidos. Ahora, como ustedes pueden ver, tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y las renovaciones por subsidio de desempleo. Las renovaciones cayeron y los subsidios también cayeron. ¿Qué significa? Que en este último periodo de la economía, pues este dato sí le da razón a Jeremy Powell de creer que el mercado en el empleo aún no es negativo, ¿ya? Cabe destacar que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo no es un dato comparable con el dato total, ¿no? Que es la tasa de desempleo. Entonces, sin embargo, pues nos sirve como una brújula saber hacia dónde se dirigen los subsidios.
Bueno, en síntesis, estimados inversionistas, cuando tengamos datos positivos en empleo, va a ser un fortalecimiento para el dólar americano porque básicamente se estaría recuperando, por decirlo así. ¿Ya? Y si es que vemos datos negativos en desempleo, considérenlo como una señal de posibles bajas del tipo de interés en noviembre o en diciembre, ¿no? Entonces, intuyo que este mes de septiembre, a lo que finalice, conjuntamente con el mes de octubre, van a ser meses, habría que ver la agenda económica, pero meses muy, pero muy técnicos, en donde podríamos acrecentar nuestra cartera. Y otro mes agitado que podemos llegar a tener es en noviembre y diciembre. Comúnmente en diciembre los mercados suelen descansar bastante porque hay muy bajo volumen de operación, pero dada la coyuntura, puede que este diciembre sea un diciembre encendido. De momento lo que tenemos que estar pendientes en nuestra cartera principal. Nuestra cartera principal se va a valorar con fuerza. Como les dije, el gran ganador del mercado va a ser Bitcoin. Por cierto, alguien invirtió ayer en Bitcoin. Alguien siguió la inversión de Bitcoin que la hice, que llegamos casi a los 63,000. A mí me topó el stop loss en positivo en una mecha, pero vamos a ver si reingresamos. Bueno, el gran ganador del mercado va a ser Bitcoin en estas premisas. Como les dije, indistintamente que la Reserva Federal haya bajado el 0,25 o el 0,50, este problema de tipos de interés afecta directamente a la economía clásica, por ende los inversionistas buscan una alternativa no clásica, que suelen ser las criptomonedas, entonces por eso Bitcoin se apreció. Bueno, eso ya lo expliqué en la clase del día de ayer, entonces creo que no vale la pena seguir redundando en ese sentido. Otra cartera que se va a ver muy modificada va a ser la cartera del oro. Ayer llegó a máximo histórico de 2,600 y después generó el mega desplome hasta 25,40 más o menos. Y luego el mercado se ha enrangado. Hoy subió aparentemente otra vez a los 2,600, está extremadamente volátil, pero se ha recogido nuevamente el precio. Bien, otra de las carteras que van a generar mucha volatilidad van a ser las acciones, principalmente las acciones del ámbito tecnológico. Inicialmente tuvieron una suba, luego una caída. Luego el mercado actualmente otra vez está subiendo porque de alguna forma también el mercado accionario se beneficia de una baja de tipos de interés, aún hablando lo que dijo Jeremy Powell, ¿no? Que básicamente la productividad está bien y el empleo aún sigue siendo sólido. Esas son buenas noticias para las acciones, entonces de forma fundamental las acciones deben continuar su movimiento a la alza. Bien, otros datos que nos interesaba era el tema del petróleo. Yo les mencionaba que puede haber volatilidad como no puede, y más bien el crudo se ha mantenido bastante fuerte ante lo que la Reserva Federal ha mencionado. En otras palabras, el crudo no ha generado gran volatilidad como los demás instrumentos, simplemente ha mantenido su línea de inversión. ¿Qué perspectiva nos puede llegar a dar esto? Pues básicamente que el petróleo de alguna forma va a ser más caso al cartel empresarial del OPEP que otra inversión como tal, ¿no? Lo que para nosotros resulta realmente positivo porque podríamos beneficiarnos, pues, en este caso, de la tendencia bajista del petróleo como tal. Ya vamos a ver un poco hacia dónde se puede dirigir el instrumento. Bien, listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este momento? Como les había anticipado, tenemos las ventas de segunda mano. Bien, es un dato, en este caso, de producción. Jeremy Powell mencionó muchísimo sobre que este dato es un dato aún positivo en el mercado. Y bueno, como ustedes pueden ver, en este momento tenemos la previsión de las ventas minoristas de segunda mano y el índice principal de Estados Unidos. Nos da datos mixtos. ¿Qué implica que tengamos datos mixtos? Pues que el discurso sigue tal cual. Es decir, de momento, el guión que ha tenido la Reserva Federal de tener una economía fuerte sigue en pie. ¿Qué implicaría básicamente esto? Que los mercados van a comenzar a hacer retrocesos por fin. Habría que preguntarse qué tipo de retrocesos van a hacer. Si retrocesos en B, como pasó el día de ayer, que fue básicamente una gran caída, o retrocesos un poco más enrangados, habría que preguntarse, ¿no? Y tenemos que tener expectativas de lo que puede llegar a decir la Reserva Federal o actuar en estas semanas, pero de forma general los mercados regresan nuevamente a ser técnicos como hace unos meses, ¿no? Bueno, ahora sí, una vez especificado esto, nos vamos directamente a la plataforma y vamos a poder analizar los instrumentos. Ahora sí, de alguna forma, ha pasado el rango de volatilidad, vamos a por ellos. A ver, primero lo primero, vamos a analizar nuevamente de cero todo porque básicamente el instrumento ha hecho maravillas del día de ayer, ¿no? A ver, en este preciso momento estoy en la gráfica del oro, ¿no? Voy a trazar los puntos institucionales más importantes. Ya, tengo los puntos institucionales más importantes.
Perfecto. Muy bien. Esta parte de aquí en algún punto es importante, hubo una ruptura importante. En algún punto el mercado debería corregir la ruptura, por eso es importante tenerlos marcados en el largo plazo. Bien, ¿qué tenemos? En este momento, ustedes pueden ver un tema de tendencia. Bien, alcista, bajista. Y aquí los mercados nuevamente están topando la tendencia en los 2600. Como les dije, hay mucha posibilidad que los mercados comiencen a hacer correcciones, ¿no? Hay mucha posibilidad. El guión de la Reserva Federal como que apoya un poco estas correcciones. Y como lo que les había especificado ayer, ¿no? El mercado ya descontó los tipos de interés la semana pasada. Por eso teníamos movimientos tan atípicos. Porque no solo subían, subían, subían porque venían descontando que el tipo de interés era menos 0,50. Entonces, claro, los mercados lo que hicieron en específico en el oro es subir, rechazar con fuerza. ¿Por qué? Porque ya está descontado dicho movimiento. Vamos. Gráfico semanal. En gráfico semanal es muy clara la posición de rechazo en el primer eje. Creo que se viene una gran caída realmente en el precio del oro. En las próximas semanas diría que octubre va a ser un mes negativo para el oro. Insisto, va a depender mucho de las noticias económicas, pero en el ámbito semanal, todas las señales que nosotros teníamos, que sigue siendo los de sobrecompra, el volumen bajo y las divergencias, yo creo que por fin se van a terminar de consolidar entre la semana que viene y el mes que viene. Vamos a tener movimientos así, movimientos muy verticales a la baja. Consideren que el ritmo alcista de momento del oro, al menos fundamentalmente, se está acabando y técnicamente pues habría que encontrar una entrada, ¿no? Pero de momento todo se está cocinando para una gran caída en el precio del oro. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el oro dudo que rompa los 2600 ni el discurso de Jeremy Powell, ni el tipo de interés, que son las noticias más fuertes que tiene el mercado, ha logrado quebrantar ese nivel. Por ende, es lógico que el mercado, si no tiene un nivel, un soporte que logre quebrantar, va a intentar regresar a un nivel inferior, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, considero que el mercado lo que va a comenzar a hacer es figuras de retroceso. Como les dije, hay que preguntarse qué tipo de retrocesos van a hacer. Si retrocesos de alguna forma verticales o retrocesos trabados, algo así, ¿no? Habría que ver cómo lo ejecuta. Intuyo que podría ser un retroceso trabado, perdón, vertical, porque como les anticipaba, tenemos un crecimiento del oro de casi el 14% y es justo tener un retroceso igual de fuerte, ¿no? Entonces, es muy probable que las posiciones bajistas comiencen a apoderarse del mercado pronto. Ahora, nos vamos al gráfico diario. Ya en el gráfico diario se puede ver un poco la doble señal de rechazo del precio. La primera señal fue esta de aquí. Esta fue el discurso de la Reserva Federal y esto fue hoy en mercado europeo y premercado americano. El precio del oro subió hacia los 25,95 y básicamente generó un rechazo isofacto. ¿Qué significa esto? Que pues la vela del día de hoy, en el caso de llegar a terminar así, nos señala que los mercados quieren comenzar a generar retrocesos o caídas. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la vela del día de hoy sube otra vez a 2600? Pues igual te sigue señalando retrocesos o caídas. Básicamente, esta vela de aquí va a ser la decisiva para comenzar los retrocesos a partir del día de mañana, la próxima semana y en el mes de octubre. Vamos a ver si podemos encontrar un punto de entrada importante. Y bueno, aquí vale la pena comenzar a trazar un poco los canales que hemos tenido. Como pueden ver, es de alguna forma ligeramente bajista. Dejemos trazados los puntos de liquidez máximo. En algún punto el mercado los va a recoger. No, aún no se acaba del año. No olviden que aún puede existir una nueva baja de tipos de interés. Y esa baja de tipos de interés se puede dar en noviembre. Por ende, este punto de 2600 va a ser importante. Tampoco olvidemos la previsión de Citi, que menciona que el oro podría llegar a subir a los 2700. De modo que se puede cumplir esa previsión, sí, pero tenemos que tener aspectos fundamentales. De momento, lo que tenemos que hacer ahorita es comenzar a construir un poco la curva del precio. Y como ustedes pueden ver, la curva de precio, lo que ha venido desarrollando, es movimientos de alguna forma volátiles con pocos cuerpos, ¿no? Aspectos que tenemos que rescatar de este movimiento diario, las grandes mechas que está dejando el precio a la alza.
Estos grandes rechazos nos dice lógicamente que los precios de alguna forma lo que queremos es desplomarse de esta manera. Bien, de todas formas, vamos a ver si este es un buen punto de entrada o de una vez pues mitigamos y dejamos que el precio siga hasta un punto adicional, ¿no? Bien, me voy al gráfico, en este caso H4, perdón, H1. Bien, ¿qué es lo que podemos observar dentro de este gráfico? En el gráfico, bueno, de momento la postura es claramente bajista, eso quisiera recalcar para todos, la postura es claramente bajista, creo que los inversionistas a la alza no van a tener un buen favorecimiento realmente, sino todo apunta a que los mercados quieren comenzar a corregir desde el largo plazo y comenzar a desplomarse. En el largo plazo, si trazamos un FIBO, probablemente el mercado intente llegar hasta esta base, los 24.00 probablemente, si es que lo hace con fuerza y si hay fundamentales, ¿no? Bien, movimiento de H1. A ver, el precio, como les dije el día de hoy, lo que hizo fue subir con fuerza. Aquí tuvo, como ustedes pueden darse cuenta, la figura de caída, cayó el precio, se recuperó, salió los datos del empleo y eso hizo que el mercado se desplome hasta este nivel. Ya, eso pasó con los datos del empleo. Luego retrocede y ahora con los datos de producción, como si vieron que los datos de producción no causó volatilidad. No causa volatilidad porque la misma Reserva Federal menciona que son datos controlables. Entonces, ¿qué pasó? Retrocede y el mercado se ha estancado actualmente en 75. ¿Qué creo que va a suceder? Bueno, yo creo que el mercado lo que va a hacer es tratar de recoger la liquidez inferior. Vamos a ver un poco este movimiento del suba, a explorarlo, a ver en qué punto Fibonacci nos encontramos. De aquí a acá. Y miren, el precio ha logrado caer a un 25.69, casi 70, y eso es 50 Fibonacci. Actualmente está tropezándose el 38, podría subir máximo hasta 23, es decir, hasta 82. Y yo creería que el día de hoy podría acabar en 61 Fibonacci, que sería 25.65. Déjame verificar a qué precio entró. El precio del oro tiene un crecimiento actualmente del 0,54%. 25.73 menos 13.77. Su apertura fue en 25.59. Es decir, la apertura del oro fue por aquí. Ayer aperturó acá más o menos. Se disparó casi 1,3% y si corrige, va a corregir hasta 50 Fibonacci. Después de este punto, el mercado lo que creería que puede hacer en el corto plazo es hacer esto. Caída, suba, caída. Algo así. Es muy probable que haga el mercado. Ahora, estamos topando el punto 50 Fibonacci. Es obvio que no es una buena entrada en este punto porque el mercado pues está intentando descontar, pero creo que es un engaño en el corto plazo. ¿En dónde debería ser nuestro punto de entrada? ¿O 23 o 38? Si el precio, ustedes ven que el precio del oro llega a 25.76, 25.82, yo 25.80 le pusiera yo una entrada. 76, 82, eso es venta. El oro se desploma hoy a 61 Fibonacci y yo creo que hoy termina aquí. Actualmente pues está luchando obviamente entre el 23 y el 50 Fibonacci. Estamos casi sin volumen. No sería un buen ingreso de momento, ¿no? Esperamos que el precio suba. El oro debe tener un precio de entrada de, insisto, entre 25.82 y 25.76. La línea promedio es 25.80 más o menos. Ese va a ser un buen punto de entrada. ¿Por qué no se puede comprar? Porque pues si tú compras, básicamente estás yendo contra las figuras grandes de inversión que implican venta y también el mercado, como estamos en pleno rango Fibonacci, puede que caiga y suba. También corre la posibilidad de que el mercado rompa y vaya directo a 61 y aquí se enranque. Ya, muy bien. Pero digamos que esa es la posibilidad menos cercana al mercado. No tenemos volumen, ya salieron las noticias, creo que el mercado ahorita va a ser muy técnico. Yo le esperaría a la alza y ahí vendería, más no compraría de momento, ¿sí? Hay más riesgo de compra que de venta. Bien, eso respecto al gráfico del oro. Lo que les puedo decir, traten de tener posturas en función de Fibonacci ahora. No olviden que estamos en precios históricos. Como estamos en precios históricos, el precio recién comienza a construir
sus soportes y resistencias. Como comienzas a construir sus soportes y resistencias y no hay referencial porque estamos en precios nuevos, tienes que tú buscar la referencia. Y la referencia, pues ya saben, va a ser rangos Fibonacci, si es que existe soportes y resistencias, y eso básicamente, ¿ok? Entonces, yo recomendaría utilizar en esta figura y en las nuevas de máximos históricos rangos Fibonacci. Sería una muy buena opción para saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Sin embargo, vuelvo e insisto, tiene mucha posición esto a que el mercado suba y luego se desplome, ¿ok? Entonces, vamos a tenerle especial cuidado a este instrumento. Preguntas sobre el oro, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya, a ver, vamos a ver, es una duda, creo. Posturas bajistas, sí. Creo que hay más posturas bajistas que alcistas. Bueno, en el corto plazo, insisto, podría subir un poco en el corto plazo, ya, pero yo le seguiría bajando más posturas bajistas. El discurso de Powell fue claro en que la economía sigue fuerte y por eso se bajó el tipo de interés. Entonces, el tipo de interés ya estuvo descontado. Ahora el discurso es, somos fuertes. Entonces, somos fuertes, el dólar es fuerte, la tendencia fundamental es bajista. Es lo que te está diciendo Powell de forma general. Muy bien, 31, perfecto. Vámonos a la gráfica del Nasdaq 100. Como les dije, en el Nasdaq va a haber un pequeño rally de crecimiento en las acciones de forma fundamental. Estas van a tender a crecer. Ya, a ver. Entonces, recordarán que estábamos en las figuras o en las líneas de largo plazo. Espérenme un segundito. Nasdaq, Nasdaq, acá. Esta de aquí es. Esa es. Ayer teníamos un problema, ¿se acuerdan? Yo les decía, si es 0,50, esto sube y cae. Si es 0,25, esto se desploma y puede haber riesgo de recesión. No fue 0,25, fue 0,50. Entonces, ayer en el mercado subió y cayó el Nasdaq, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que estamos observando o qué se puede observar aquí? Bueno, inicialmente, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un movimiento acá de enrangamiento y que el precio ha superado? Bueno, aquí básicamente estamos en una intersección de un hombro cabeza a hombro, ¿ya? Buen día, pero ¿es creíble para los inversores lo que dijo Powell? Ayer no, hoy sí, porque salieron ya datos económicos. Digamos que el dato del empleo hoy hubiera sido muy débil. Ahí lo que dijo Powell no es creíble. Powell dijo que el empleo era fuerte y hoy salen datos fuertes. Entonces, ¿qué te dice? Que está bien encaminado. También Powell, ¿qué dijo? Dijo que la productividad y el Producto Interno Bruto y sus derivados siguen siendo fuertes. ¿Ya? O sea, no te dijo están bien, sino de momento sigue siendo fuerte. ¿Qué significa? Que el PIB, las ventas minoristas, las de segunda mano y los permisos de construcción deberían ser positivos o mixtos. Y hoy salieron mixtos. Entonces, si hoy los datos hubieran sorprendido al mercado, lo hubiera tachado al discurso de Powell como de mentira, pero realmente no lo hizo. Realmente más bien favoreció. ¿Y eso qué pasa? Que los inversionistas y el mercado consideran que realmente es confiable el discurso. Por eso es que ven haciendo correcciones en el oro, ven haciendo movimientos de suba de las acciones, porque de alguna forma pues el mercado está descontando el discurso. Bien, ahora, ¿qué es lo que se tenía en mente, como les dije, no? En primera instancia tenemos aquí la figura de hombro, cabeza, hombro, y esta figura de hombro, cabeza, hombro está por quebrantarse, o más bien ya se quebrantó. Habría que ver cómo termina el día de hoy, pero si existe este quebranto del hombro, cabeza, hombro, tengan cuidado que este Nasdaq se nos va al cielo. Probablemente intente llegar a máximos históricos y ese máximo histórico se vea truncado después por algún problema económico o algo. Pero al menos técnicamente esta figura ha sido muy bien configurada. El mercado ha disparado el día de hoy. No olviden que tener tipos de interés bajo ayuda al movimiento accionario. Entonces, ahora lo que vamos a vivir muy probablemente a finales de este año, si es que no existe ninguna tasa de incertidumbre, es un rally nuevo accionario, ¿ya? De- deberíamos hacer, ahora sí, deberíamos hacer las carteras de valoración de acciones, porque el mercado como tal, y como ustedes pueden ver,
está completamente alcista, ¿ya? Y puede tener movimientos bastante altos, por decirlo así, ¿ok? Bien, entonces, Nasdaq de momento le veo a la alza, sin embargo, obviamente, como está en un movimiento tan fuerte, esperaría un pequeño retroceso para ingresar en compra. Ingresar en compras. Me voy al punto de 74, al punto de H1. Bueno, permíteme de primero dejar las líneas del hombro, cabeza, hombro, ¿no? No me acuerdo, el precio del oro era 25.80, ¿no? Ahorita veo la otra pantalla, me dice que está en 25.75. Bueno, aún estamos dentro de... Si es que sí quiero tomar esa posición, ¿saben? Sí me interesa la posición. A ver, listo. Pues dejemos aquí trazado el hombro, cabeza, hombro. Me interesa la posición en venta. Listo. Nasdaq, como ustedes pueden ver, ruptura. Ahorita está yendo en máximos. Creo que el mercado durante la mañana va a ser máximos y va a corregir. Ya saben, ¿no? Cuando no se pudo hacer el hombro, cabeza, hombro, ¿qué es lo que se debe hacer? Básicamente, esperar, ¿sí? A que haga el pullback o la corrección y aquí comprar. Aquí debe ser nuestra zona de compra del Nasdaq. Yo compraría el Nasdaq a ojo cerrado y holdearía acciones. De hecho, los voy a holdear porque se vienen movimientos al alza bien significativos. El tipo de interés bajo es bueno para el mercado accionario. ¿Saben lo que puede pasar en noviembre? Y donde sí puede haber corrección en la carrera presidencial. Esa sí puede tener influencia en el mercado, pero creo que es lo único que realmente puede llegar a tener influencia. Luego el mercado realmente va a estar muy, muy tranquilo. ¿Sí? Entonces, vamos que va a tener movimientos alcistas. Esperemos que el Nasdaq retroceda. Ni bien retrocede, compremos, ¿sí? Esto de aquí va a irse a la compra, sí o sí, fundamentalmente y técnicamente lo apoya en el movimiento. ¿Qué es holdear? Holdear es cuando mantienes una posición de compra y la mantienes durante mucho tiempo. Eso es un holdeo. Bueno, nos enseñas a holdear. Quedó pendiente que nos enseñe eso. Sí, ahora sí, la otra semana. Ahora sí, la otra semana. Ya les voy a decir el día. Probablemente sea el jueves, ¿saben? Porque el jueves como que es el día más chill para todos porque ya sacamos rentabilidad lunes, martes, miércoles. Y los jueves a veces como que tenemos clases muy chiquitas. Entonces, mejor hagamos el jueves. Hagamos el jueves próximo, ¿sí? Esta noche no puede ser. No puede ser porque yo no doy los horarios de la noche, solo doy los horarios de la mañana. Entonces, hagámoslo el jueves, jueves en la mañana. Y hago que les envíen un mensajito. Entonces, el próximo jueves todos vamos a aprender a hacer valoración de acciones y carteras de inversión. El próximo. Y de todas formas, queda grabada la clase, ojo, ¿no? Queda grabada la clase y voy a hacer que se les envíe de forma más rápida para que todos tengamos ese beneficio. Bueno. Caída del Nasdaq y valoración en adelante. Probablemente el Nasdaq intente romper máximos. Hay que aprovechar el rally. Si alguien tiene alguna cuenta fondeada o quiere pasar una cuenta fondeada, esta puede ser la entrada con las cuales se puede pasar. ¿Por qué? Porque el Nasdaq es lento, como pueden ver. Y cuando tiene tendencias, las tiene bien marcadas. Entonces, ahorita estamos a punto de marcar una fuerte tendencia y eso básicamente va a dejar mucha, mucha, mucha lana al que invierte ahí. Bien, vámonos con Bitcoin. Bitcoin se me cerró. Eso nadie, creo que nadie me siguió Bitcoin, ¿no? Creo que nadie apostó por mi análisis fundamental. Ah, sí me seguiste, Leo. ¿Qué tal? ¿Cerraste o tienes abierto? A mí ya se me cerró. La primera me cerró en positivo y esperé que salga de esa lateralización que está un poquito y entré otra vez y sigo en ganancia. Ah, chévere. Buenazo, Leo. Mónica, tú también entras. Ah, ya, buenísimo. Ayer nos forramos en Bitcoin, lo que ingresamos. Nos forramos. Es que esa era la inversión más obvia de todos, realmente. Las otras estaban difíciles, pero esa de ahí era facilísima. Era obvio que el Bitcoin iba a subir. A ver, pero mi cuenta es demo. Ah, tranquila. Esos eventos en el mercado siempre pasan, no te preocupes. Ya el otro mes seguramente pasa. Hacemos un buen contexto económico y nos volvemos a forrar. Es normal eso. A ver, como les dije, ¿no? El precio del Bitcoin está en el punto 6. Ese es el punto 6. Probablemente este movimiento suba hasta este soporte, donde ve también la línea de tendencia de largo plazo. Y como les dije, ahorita el Bitcoin ya solo depende de una cosa. Primero, recapitulemos un poco el fundamental de Bitcoin. Este año tuvimos el ETF de Bitcoin, eso es positivo. El Bitcoin debe crecer. Tipos de interés bajo, es decir, se afecta directamente al dólar. ¿Cuál es la alternativa? Bitcoin. Bitcoin debe crecer. Y por último, lo último que nos falta es, si es que Donald Trump gana la presidencia, Bitcoin se dispara como no tienen idea.
pero se dispara. Bitcoin se va al cielo así, rompe, yo diría que va a romper el precio del halving si es que Donald Trump es presidente y esto se fue a nuevos máximos, ¿ya? De modo que ahorita los precios que están viviendo ustedes, de 63.000, etcétera, creía que son los últimos precios bajos de este año y de aquí esto se fue para la luna, ¿ok? Porque tiene todos los fundamentales para crecer y básicamente pues el mercado va a estar muy pendiente de eso. Sin contar que en noviembre o en diciembre, vuelvo, insisto, probablemente se vuelva a recortar tipos de interés, entonces esto se va para largo, ¿ya? ¿Qué pasaría si Kamala Harris llegara a la presidencia y no Donald Trump? Pues podría haber correcciones, sí, en efecto, pero no va a haber nunca un quebranto de este nivel, ¿ya? No va a haber nunca un quebranto de este nivel porque, de todas formas, el tipo de interés, un doble recorte al año es positivo para la criptomoneda, el ETF sigue siendo positivo y probablemente exista algo de incertidumbre en el mercado, ¿sí? Puede haber incertidumbre, sí, pero la tendencia de Bitcoin básicamente está siendo irreversible. Entonces, en este último trimestre que estamos por vivir, que es octubre, noviembre, diciembre, atentos porque se nos viene la fuerte ola del Bitcoin, ¿ya? Entonces, ahora mismo no hay ingreso nuevamente. Los que siguen en tendencia, pues manténganlo, solo suban el stop loss, pero no tan cerquita como yo. Ayer yo lo subí muy cerquita y me cortó. Me cortó más o menos por aquí y pues el mercado sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que les dije el día de ayer, ¿no? Va a subir hasta este punto, 66.000, y aquí va a ser la zona en donde el mercado se lo piense. Es decir, corrijo o subo. Pero spoiler, no va a corregir, va a subir. Técnicamente nos está señalando la suba, fundamentalmente todo señala que Bitcoin debe crecer. Entonces, creo que este año va a romper los 73.000, que fue el precio del halving en ese último trimestre. Entonces, estemos muy atentos porque se vienen buenas cosas para el instrumento, muy buenas realmente, ¿vale? Bien, vámonos al petróleo. Como les dije, el petróleo estaba muy técnico, no le afectó el discurso de Powell ni el tipo de interés, lo que nos dice que el mercado lógicamente está muy pendiente de la postura de la OPEP. Entonces, tendencia bajista, ¿qué es lo que está haciendo? Una ligera corrección, como ustedes pueden ver, una ligera corrección a este nivel, probablemente llegue hasta 75 y lo que dijimos, ¿no? Llega a 75 y después de 75 esto se fue para el piso. Bien, entonces el mercado lo que va a hacer es topar este nivel y luego para abajo. ¿Ok? Entonces ahorita estamos a 71.80. Sería bueno que dejemos que el mercado recorra un movimiento alcista, probablemente eso se dé la próxima semana y vendamos. Hoy mismo, no hoy mismo, sino este año igual, petróleo a la baja. Petróleo se va a la baja. Fundamentales tiene, no ha reaccionado, pero tiene fundamentales. Principalmente es el tema de tipo de interés. Entonces esto se nos va para abajo, estimados inversionistas. Esperemos a que este precio de alguna forma pues, tienda a corregir, ¿no? Bien. Vámonos al oro. Creo que el oro ya está llegando al punto que estábamos mencionando. A ver si podemos entrar en venta. Oro, sí, miren lo que les decía, precio era. Ya está llegando al punto 23 Fibonacci, que ese es el que me interesa. ¿Dónde estamos? Ah, no, este mismo era, claro, solo que yo quité la línea Fibo. A ver, vamos a poner otra vez. Sí, miren, rebote, lo que les decía, no iba a quebrantar nunca este nivel, lo que iba a hacer era rebotar hasta 38 que lo está quebrantando, pero no se confíen, esto va a tratar de levantar 23. Estamos actualmente al precio de 25.7980, que les dije que básicamente era el ingreso, y tenemos que esperar que llegue a 83. A ese 83 va a topar esta mecha anterior y yo creo que se nos va abajo, se nos va para abajo a través del Bitcoin. Esta suba momentánea es eso, es algo temporal. Nos falta $3. Estén pendientes, por favor, de este precio. El precio se va a caer. Estén pendientes a que llegue a 83. O, pues, por último, entren en 81, 82. Pero no entren ahorita en 79 ni 80 porque están en niveles muy bajos y la vela sí tiene volumen. Tiene volumen alcista. Esperemos que esto suba. Esto se va a caer. Esto se va a caer. Entonces, esperémosle que llegue a 81, 82 y 83. Y vendamos. Yo ingresé en 25.89, entradota. Yo te daría una doble cobertura en 83. Hay otra cobertura, Gus, porque es una buena entrada la que tienes. Y en el caso de que el mercado se dé la vuelta, tienes buenos promedios. Entonces no podrías perder dinero. Yo tengo una en 84, también es buena entrada. Es casi al inicio de acá, es muy buena entrada. 89 es por aquí. Esta sí es entradota, casi en la mecha es.
a unos $5 nada más. Pero insisto, si es que tienen entradas buenas como esa, yo sí haría una cobertura en 83 o en 84, porque esto se cae. El oro sí va a seguir manteniendo su tendencia bajista y yo creo que hoy va a terminar acá, en 25.66 o 25.70. En uno de esos dos niveles termina sí o sí el oro. Bien, esperémosle, estamos cerca, ¿sí? Bueno, seguramente ya habrá terminado la sesión, pero ustedes estén atentos a la cacería del precio. Bien, entonces vámonos a ver qué es lo que ha pasado con, en este caso, Japón. El mercado si nos ha dado alguna pista, algo de lo que puede llegar a suceder. Y en efecto, ¿no? El movimiento japonés también ha tenido muy poco movimiento con el tipo de interés. Teníamos la divergencia, ¿se acordarán? Que les dije que era una divergencia perfecta y el mercado subió. El tipo de interés, en efecto, hizo una corrección, hubo mechas, pero el precio sigue manteniéndose. Eso es bueno porque de alguna forma Japón, sí, eso es bueno porque de alguna forma Japón, pues aún nos dice que el mercado está estable. Entonces, al menos crisis ya desde este punto aparentemente se quieren olvidar. Si el mercado se olvida de este tipo, de este tema de crisis, nosotros pues felices realmente porque no vamos a tener algún tropiezo con el mercado accionario, si no se va a comportar de una forma normal. ¿Ok? Bien, estimados inversionistas. Entonces, en resumen, los que tienen posiciones en Bitcoin, déjenla, esto llega a 66. Los que no, esperen el enrangamiento y compren. Nasdaq rompió el hombro, cabeza, hombro, tiene que hacer un pequeño pullback y subir, entonces compren en el pullback. Oro está por llegar a los 83, topa ese nivel y vendan. Esto se va a caer, créanme, se va a desplomar. El oro va a seguir su línea bajista, entonces va a generar su venta. Y, a ver, Bitcoin, oro, petróleo, tenemos que esperar que esto suba un poco más. Sube y se desploma. Bien. Y por último, el riesgo de Japón cada vez, cada día menos placable, ¿no? El mercado está muy lento, no ha reaccionado ni con los tipos de interés, su tipo de cambio se ha mantenido, lo que significa que nosotros estamos bastante bien parados, por decirlo así, con esta inversión. Entonces, no hay crisis, al menos desde el punto de vista de Japón. Bien, eso ha sido todo por hoy, estimados inversionistas. Espero que esta sesión les haya gustado y la próxima semana, el día jueves, nos vemos para la valoración de acciones, ¿ok? De ahí los demás días, pues igual ya detectamos puntos de entrada. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho. Hasta la próxima.